¿Y si te dijera que la verdadera fortaleza no se forja en los días de triunfo, sino en las horas donde tu alma se siente más quebrada? ¿Y si todo lo que crees saber sobre la fuerza es solo una ilusión cuidadosamente construida para mantenerte dócil ante el peso invisible de tus miedos? Hay momentos, silenciosos y crueles, en los que el mundo parece retorcerse contra ti. Y es precisamente ahí, en esa grieta donde la esperanza tiembla, donde nace el poder que pocos se atreven a reclamar. ¿Estás seguro de que resistirás cuando la vida decida arrancarte el suelo bajo los pies? Porque, escúchame bien, no se trata de gritar tu fortaleza en medio de la multitud, sino de sostenerla en secreto, cuando el eco de tu voz se ahoga en tu propio pecho. La mayoría huye cuando la tormenta llega, pero los que comprenden el arte de la resiliencia callada, esos, y solo esos, son los que transforman la debilidad en la espada que corta las cadenas invisibles. Napoleón Hill entendía que el valor no es ausencia de temor, sino la capacidad de caminar con él de la mano hasta que se convierta en tu sirviente y no en tu amo. Imagina por un instante que cada golpe que recibes no es un obstáculo, sino una llave. Una llave oxidada, rugosa, incómoda, pero capaz de abrir la puerta hacia un territorio donde tus límites no existen. ¿Te atreverías a girarla aún sabiendo que al otro lado no hay promesas de victoria, sino la crudeza de lo desconocido? La mayoría prefiere la prisión cómoda de su zona segura, antes que enfrentarse a la oscuridad que podría revelar su verdadera luz. Lo que nadie te dice es que la fuerza que exhibes ante los demás es irrelevante si no puedes sostenerte en soledad. El mundo aplaude las victorias visibles, pero ignora las batallas silenciosas, esas que se libran en la madrugada, cuando el corazón late como si quisiera escapar de tu pecho. Hill lo sabía. El triunfo es hijo del coraje que no necesita testigos, y tú, ahora, estás a punto de descubrir si ese hijo vive dentro de ti o si solo lo has imaginado. Pero aquí viene la verdad que incomoda. No siempre vencerás. De hecho, muchas veces caerás, y caerás duro. La diferencia está en lo que haces mientras estás en el suelo. ¿Te quedas mirando el polvo convencido de que tu viaje terminó, o te levantas con el polvo todavía en la boca y los ojos encendidos? Hay quienes creen que el éxito es un camino recto. Hill lo describía como una espiral. Te arrastra, te confunde, pero siempre te eleva si no sueltas la cuerda. Piensa en todas esas veces en que te sentiste al borde del colapso. ¿Recuerdas? Las manos temblando, la mente gritando que era hora de rendirse, y sin embargo, aquí estás. Sobreviviste. Eso significa que incluso en tus horas más oscuras había una chispa, pequeña, frágil, pero lo bastante obstinada como para negarse a morir. Esa chispa es la semilla de tu fuerza real, y si sabes protegerla, crecerá hasta romper cualquier muro que el destino te ponga enfrente. Pero no te confundas. Demostrar fuerza cuando te sientes débil no es fingir, es elegir. Es mirar de frente a la sensación de derrota y responder, no hoy. Es entender que la debilidad no es un enemigo, sino un maestro severo que te obliga a aprender lecciones que la comodidad jamás enseñará. Hill lo repetía en silencio a quienes sabían escuchar. El dolor es el precio de la transformación, y solo quienes lo pagan en su totalidad pueden reclamar la recompensa. Ahora bien, pregúntate, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? Porque aquí no hay atajos, no hay fórmulas mágicas, no hay discursos motivacionales que funcionen si no hay una decisión interna. La vida, como un viejo alquimista, tomará tus momentos de fragilidad y si la dejas, los convertirá en oro. Pero ese oro no es para todos, solo para quienes permanecen en el fuego el tiempo suficiente como para dejar de temerle. Y aquí surge otro misterio. Cuanto más débil te sientes, más cerca estás de tu verdadero poder. Es una paradoja que el mundo superficial nunca entenderá. La mente común busca sentirse fuerte para actuar, pero la mente de un visionario actúa para sentirse fuerte. Este es el juego secreto que Hill jugaba con sus discípulos: invertir el orden, desafiar la lógica aparente y descubrir que el coraje nace del movimiento, no de la certeza.
Si estás escuchando esto ahora, es porque algo dentro de ti reconoce que has estado mintiéndote. Te has dicho que necesitas más confianza, más recursos, más aprobación, cuando en realidad lo único que necesitas es dar un paso mientras todo dentro de ti grita que no puedes. Ese es el momento en que se abre una grieta en la pared y por esa grieta entra la luz. Pero cuidado, la fuerza que no nace de la prueba se pudre en silencio. Muchos parecen invencibles hasta que la vida les golpea por primera vez y entonces se desmoronan como castillos de arena. Hill advertía, el carácter se forja en la fragua del desafío, no en la comodidad de la victoria. Y si crees que puedes evitar esa fragua, es porque aún no entiendes que el fuego es inevitable, pero la transformación es opcional. Te contaré algo que pocos admiten. Demostrar fuerza en la debilidad no siempre te hará ganar, pero siempre te hará crecer. Y el crecimiento, aunque no siempre se vea en cifras, es el único camino hacia la libertad personal. Porque quien se ha probado en la oscuridad no teme a la luz, ni a la sombra, ni al juicio de los demás. Así que aquí estás, frente a una lección que nadie puede tomar por ti. Puedes escuchar estas palabras y dejarlas morir al final del video, o puedes dejar que se claven en tu mente como una semilla que germinará en el momento más inesperado. La pregunta no es si podrás, sino si decidirás. Y recuerda, la próxima vez que te sientas débil, sonríe. Ese es el aviso silencioso de que algo grande está por nacer. Napoleón Hill lo susurraría así: tu debilidad es la máscara de tu fuerza, y solo quienes se atreven a levantarla descubren el rostro de su destino. ¿Sientes en tu pecho ese nudo invisible que parece apretar con cada latido? No es casualidad. Es la llamada del abismo que habita en ti. Esa voz que susurra verdades que la mente intenta callar. Porque cuando la fuerza real se muestra, no es con gritos ni exhibiciones. Es en la quietud donde se revela el poder profundo, el que se esconde detrás del temblor, tras la máscara de la duda. No busques afuera, porque el combate más feroz se libra dentro, en esa frontera intangible donde la esperanza se mezcla con la desesperación. ¿Te has detenido a contemplar esa frontera? ¿O huyes antes de enfrentarte a su desnudez? Cada sombra que ves en tu alma no es un enemigo, sino un espejo que refleja tu luz no reconocida. La fragilidad que sientes no es una falla, sino la piel fina que protege un fuego salvaje oculto bajo capas de miedo y silencio. Hill nos enseñó que la fortaleza nace de la aceptación del conflicto, de abrazar lo que duele para transformar el dolor en energía que impulsa hacia adelante. Puedes imaginar que tu mayor debilidad es en realidad la llave maestra de tu liberación. Esta paradoja es la esencia de toda evolución real, esa que descompone y reconstruye, sin promesas fáciles. ¿Has sentido alguna vez que tu mente se convierte en un laberinto, donde cada pensamiento es un eco que te atrapa en un círculo sin salida? Es ahí donde la fuerza aparece como un destello fugaz, una chispa que se niega a extinguirse a pesar de la oscuridad que la rodea. No es fortaleza porque no tiembla, sino porque persiste a pesar del temblor. La lucha interna es una danza silenciosa entre la voluntad y el miedo, donde el perdedor es quien decide no levantarse. ¿Qué decides tú en este instante? ¿Rendirte o seguir siendo el arquitecto de tu destino? En el filo de la noche, cuando todo parece perdido, surge la pregunta profunda y desgarradora: ¿quién soy cuando nadie me observa? Porque la fuerza real no se mide en aplausos, sino en la honestidad brutal de los momentos sin testigos. Hill hablaba de un poder silencioso, casi místico, que solo se revela a aquellos que han sentido la caída y han elegido levantarse sin garantías, solo con fe en el misterio de lo posible. Esa fe es un músculo invisible que se fortalece en el aislamiento, en la renuncia a la comodidad de la apariencia. Mira a tu alrededor y verás un mundo que aplaude la fuerza superficial, la exhibición, el ruido vacío. Pero tú no has llegado hasta aquí para ser un eco más en ese coro. Estás aquí para encontrar la voz que resuena en lo profundo, la que se alza desde el silencio para romper el ciclo de autoengaño y miedo. ¿Qué villa es ese llamado? Es la promesa invisible de que dentro de ti hay un poder que desafía toda lógica y que solo espera ser reclamado. Cada caída, cada momento de desmoronamiento es un terreno fértil donde crece la fuerza auténtica. No se trata de evitar la ruptura, sino de aprender a bailar en medio del colapso,
a encontrar la música oculta entre los escombros. Hill describía ese proceso como la alquimia del espíritu, donde el dolor se transforma en oro y la fragilidad en acero. Pero esta alquimia requiere coraje, el coraje de mirar hacia adentro y aceptar que el caos es parte del orden que aún no entiendes. ¿Has sentido la sensación de estar al borde del abismo, con el vacío llamándote? No temas a ese vacío, porque en él habita la semilla de tu renacimiento. La fuerza no es una línea recta, sino una espiral que te eleva a través de la caída y te enseña a encontrar equilibrio en el desequilibrio. Es un movimiento constante entre perder y ganar, entre la oscuridad y la luz que se filtra por las grietas del alma. ¿Estás dispuesto a abrazar esa danza sin certezas? En el silencio profundo de la noche, cuando los pensamientos se vuelven un torrente imparable, surge la pregunta que desarma. ¿Qué harías si supieras que la derrota es solo una etapa? Hill nos recuerda que el verdadero fracaso no es caer, sino negarse. Y sin embargo, levantarse no es un acto heroico, sino un acto de humildad, una rendición al proceso que te moldea y fortalece. Esa rendición es la llave que abre la puerta a un poder que va más allá de la mente lógica. La fragilidad que sientes es la piel sensible que te conecta con tu humanidad más profunda. No es signo de debilidad, sino la señal de que estás vivo, de que tu alma está en proceso de expansión. Hill entendía que la fuerza verdadera es una manifestación de la conexión con uno mismo, un vínculo invisible que se fortalece en la honestidad y en la aceptación radical. ¿Puedes permitirte ser vulnerable y al mismo tiempo fuerte? Cada paso en esta jornada es un acto de creación, un gesto sagrado que te acerca a la versión más auténtica de ti mismo. No hay mapas ni guías definitivas, solo la experiencia cruda y directa de vivir en el filo del cambio constante. Hill sugería que la mente es un campo de batalla, donde se decide tu destino, y que la victoria solo llega cuando logras dominar las sombras internas que te acechan. ¿Estás listo para esa batalla silenciosa? La fortaleza que buscas no es un objeto que puedas poseer, sino un estado que debes habitar, un territorio interno que se expande con cada elección consciente. La mente común busca certezas, pero la mente poderosa abraza la incertidumbre como motor de crecimiento. Esta es la paradoja que Hill exploraba con profundidad. En la duda, se esconde la llave que abre las puertas de la grandeza. ¿Te atreves a sostener esa duda sin huir? En la profundidad de la noche, cuando el mundo duerme y tus pensamientos se vuelven tus únicos compañeros, emerge una verdad irrefutable. La fuerza es un acto de rebeldía contra la voz interna que te dice que no eres suficiente. Esa voz es el eco de viejas heridas, de miedos ancestrales que solo pueden ser silenciados con la constancia del esfuerzo diario. Hill enseñaba que el hábito es el arquitecto del carácter, y que solo con disciplina se puede transformar la debilidad en poder. ¿Puedes sentir cómo cada fibra de tu ser se tensa ante la incertidumbre? Esa tensión no es un obstáculo, sino el combustible que alimenta el motor de tu transformación. La lucha interna es un viaje sin mapas, donde cada paso te lleva a territorios inexplorados de tu mente y corazón. Hill nos invita a abrazar esa exploración con valentía, a no temer la oscuridad, porque en ella reside la luz que buscas. La fuerza verdadera no es una máscara que te pones para impresionar, sino una piel que se fortalece con cada experiencia vivida. No se mide en apariencias, sino en la capacidad de seguir adelante cuando todo dentro de ti grita lo contrario. Esta capacidad nace de una conexión profunda con tu esencia, de un compromiso silencioso que desafía las voces externas y las dudas internas. ¿Sientes ese compromiso latiendo en tu pecho? Cada vez que te sientes débil, recuerda que ese momento es la cuna donde se gesta tu fortaleza. No es casualidad que las horas más oscuras precedan a la aurora más brillante. Hill lo sabía y lo repetía. El éxito no es un destino, sino un proceso que exige entrega total y aceptación radical. La fortaleza no es ausencia de miedo,
sino la decisión consciente de avanzar a pesar de él. ¿Estás dispuesto a avanzar? Y en medio de esta danza entre la fuerza y la fragilidad, entre el control y el caos, emerge una pregunta que desafía todo lo que creías saber. ¿Quién serías si dejaras de luchar contra ti mismo y te unieras a tu propia transformación? Esa pregunta es el umbral hacia una nueva realidad, un espacio donde la debilidad se convierte en aliada y la fortaleza en fruto de la honestidad. Jin nos guía a cruzar ese umbral con paso firme, sabiendo que la verdadera revolución nace dentro. Esta travesía no es para los débiles de espíritu, ni para los que buscan consuelo fácil. Es para quienes aceptan el desafío de mirar sin miedo el abismo interior y encontrar allí el fuego que les dará vida. Hill enseñaba que la mente es el campo donde se decide el destino, y que solo quienes dominan su interior pueden reclamar la vida que desean. ¿Estás listo para reclamarla? Ahora que has viajado por los recovecos más profundos de tu alma, enfrentando la verdad incómoda que muchos evitan, queda una certeza inquebrantable. La verdadera fuerza no reside en la ausencia de debilidad, sino en la valentía de mostrarse vulnerable y seguir adelante. Es en ese terreno movedizo, entre el miedo y el deseo, donde se forjan los auténticos guerreros del espíritu, aquellos que transforman cada caída en un peldaño hacia su grandeza. ¿Sientes ya ese fuego interior que reclama tu atención? ¿Que te invita a dejar de huir para comenzar a habitar tu poder? No dejes que este momento se desvanezca. La diferencia entre quienes alcanzan la libertad personal y quienes permanecen atrapados en su propia mente está en la acción consciente que surge justo después de reconocer la verdad. La debilidad no es tu enemiga, sino tu aliada disfrazada, y el camino hacia la fuerza pasa por abrazar esa paradoja sin miedo. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? ¿A enfrentarte a ti mismo con honestidad y determinación? Te invito a no posponer más ese encuentro contigo mismo. Cada instante que desperdicias dudando es una oportunidad perdida para reinventarte, para transformar el caos en orden, la fragilidad en fortaleza. Napoleon Hill dejó un legado que trasciende las palabras. El poder que buscas ya está dentro, aguardando a que lo reclames. No esperes a que las circunstancias cambien, porque la verdadera revolución comienza en tu interior, ahora, en este preciso segundo. Haz de esta revelación un compromiso sagrado. Levántate cada día con la convicción de que, sin importar lo que enfrentes, tienes la capacidad de sostener la tormenta y salir más fuerte. Cultiva la disciplina silenciosa que moldea el carácter. Abraza la incertidumbre como aliada y conviértete en el arquitecto de tu destino. Recuerda, el éxito no es un punto de llegada, sino un viaje de transformación constante. Y si este mensaje ha resonado en ti, si ha despertado una llama que creías apagada, te desafío a compartir esta verdad, a ser faro para otros que luchan en la oscuridad. Porque la fuerza auténtica no solo cambia vidas individuales, sino que tiene el poder de transformar mundos. Ahora es tu turno. Decide con coraje, actúa con pasión y nunca olvides, la fuerza verdadera se demuestra cuando más débil te sientes.